Bien, seguidores, muy buenos días o buenas noches, no sé en qué horario saldrá este video, pero hoy tenemos una invitada en especial, una abogada de especialidad tributarista, quien la estamos incorporando ya hace 2 semanas a nuestro equipo de trabajo aquí en esta empresa de inversiones. La entrevista que le voy a hacer vamos a hablar sobre temas de interés vinculados a los bienes raíces. Para los extranjeros y para los muchos extranjeros que nos siguen, probablemente las mismas normas no se aplican, pero siempre digo que los principios generales cambian en los días, en los montos, en los porcentajes, pero por lo general son matices. Por tanto, resulta importante esta entrevista por la ayuda que nos va a dar en materia especializada respecto a nuestro pago de impuestos al fisco. Aquí en el Perú se llama SUNAT y en tu país es el Tesoro Público u otro nombre o dependencia donde tengan que pagar los respectivos impuestos por las operaciones que hacen con bienes raíces. Yo les voy a presentar a la doctora Jenny Peña, a quien las vamos a explotar, entre comillas, con las preguntas que imaginariamente yo me imagino que ustedes quisieran hacerle. Y vamos a tratar de escuchar la información académica por la experiencia que ella tiene y poder aprender todos esos principios generales o temas concretos a donde nos lleve esta entrevista. Les aseguro que será una señor entrevista que nos va a ayudar a todos los que están emprendiendo en bienes raíces. Y tú que todavía no te animas a invertir, espero que esta explicación y esta entrevista te ayude a motivarte, a entender que por último, siempre digo, la contabilidad, el tema tributario, tienen que verlo las personas especializadas. Yo cuando les hablo del derecho de abogados, no pretendo que sean abogados, sino que tengan cultura general y siempre contraten a sus abogados que les redacten sus contratos. Esa es la idea de esta entrevista. Bien, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la incorporación a este grupo de trabajo. Serás parte de este equipo que pretende ayudar a muchos en sus negocios, probablemente consultorías futuras, y queremos darte la bienvenida al equipo con una entrevista que puedas ayudar y aclarar muchos temas que ellos tienen. Pero antes de todo, me gustaría que te presentes, como dice en su currículo, vitae. Cuéntanos dónde estudiaste, en qué te especializaste, y cuéntanos lo que tengas que contarnos al respecto. Gracias, Jorge, por la invitación. Sí, efectivamente, para las personas que me están viendo, que no me conocen, mi nombre es Jenny Peña Castillo, soy abogada por la Universidad Católica de acá del Perú, y tengo varias especializaciones en realidad desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista tributario, y tengo una maestría en la Universidad de San de Derecho Corporativo, Finanzas y Derecho Corporativo, con una mención en tributación. Tengo cerca de 10 años de experiencia profesional en el rubro corporativo, asesorías, consultorías, ¿no? En diferentes empresas, personas naturales, y me he especializado en lo que es tributación internacional. ¿No? Y tengo cierta experiencia en exposiciones también, y ahorita estoy trabajando en diferentes empresas, asesorando diferentes empresas en el ámbito tributario y en el ámbito corporativo. O sea, toda empresa que pueda necesitar tu servicio, tanto tributación, como dices tú, internacional o nacional, estás expeditas de darles asesoría que corresponde. El plus que le estoy dando a mi servicio ahorita profesional es no solamente ver la parte tributaria, que es la especialidad, sino también ver la parte legal, ¿no? Porque siendo yo abogada veo ambos lados, ¿no? Entonces siempre se le da un plus adicional al cliente viéndole no solamente lo tributario, sino primero viéndole la parte legal y cuál es la mejor vía desde el punto de vista legal para darle el impacto tributario. Te voy a hacer una pregunta para empezar un poco a ponernos cómodos, una pregunta que probablemente muchas personas se hacen. ¿Cuál es la diferencia de la chamba, del trabajo entre el contador
público y el abogado tributarista que se especializa? ¿Dónde están los límites y qué es lo que hace estrictamente un contador y qué es lo que hace un abogado tributarista? Explícanos. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta en realidad, porque siempre he dicho algo que suena a veces un poco cliché, pero siempre lo digo a la gente que de repente Repítelo. viene de otro país y de repente no escuché este dicho, pero hay un dicho muy peruano acá que cada quien dice que zapatero a su zapato, ¿no? Sí, yo lo repito cada rato. El contador tiene un rol fundamental en el área de auditoría, ¿no? El contador te ve la parte financiera, la parte contable netamente, la parte las operativa, cuentas, la parte técnica, la parte operativa, ya, ¿no? Activos, pasivos, todos tus estados financieros, los ve, los evalúa porque es su especialidad. El abogado que está formado en derecho no ve eso. El abogado ve contratos, ve las operaciones desde el punto de vista legal, ve de repente si has hecho alguna operación, un fideicomiso, una asociación en participación, un contrato de mutuo, no sé, cualquier operación que tú realices desde el punto de vista legal, eso es lo que él revisa y le da el impacto tributario. Del punto de vista legal y financiero, los contratos vinculados a ello, y le da el punto de vista tributario. Le da el punto de vista tributario y luego se lo da al contador para que el contador lo contabilice y le dé la parte financiera que corresponde. Entonces, están como relacionados, Ya. ¿no? El abogado tributario necesita del contador, el contador necesita del abogado. Sí, pero hay ¿no? contadores que hacen también de abogado, presentan sus escritos, sus recursos, y yo cuestiono eso. Porque aprenden, ¿no? De repente. Sí, pero yo cuestiono eso porque yo creo que en la universidad no le enseñaron tampoco a los contadores la lógica del derecho, la interpretación. La interpretación. Es importante. Copian escritos, me van a disculpar los contadores, pero no hay una interpretación jurídica. Son muy literales. Es lo que leen, es lo que entienden, y a veces no es así. Y a veces por ahorrarse un poquito de dinero las empresas dicen, no, un abogado me va a salir muy caro. Entonces lo llaman a su contador y el contador que y lo supuestamente hace. O hasta lo presionan al contador y el contador se ve obligado termina haciéndolo. a hacerlo. Incluso a mí me consta, me han pedido buscar firma, que yo no soy un abogado tributario, un contador. O sea, un contador buscando que yo le firme un recurso para presentar al tribunal fiscal, y a eso me pareció de lo más loco, porque es como si yo ese escrito yo lo presentara. Y cuando yo lo leo, solamente era copia del artículo tal, y nada más. De repente está mal, ¿no? Y tú firmas algo que no has hecho tú, ¿no? Y voy a ratificar algo que tú dices. Yo soy abogado, pero el abogado no puede ser todista en estos tiempos. Así es. Hay el abogado penalista que yo no sé absolutamente nada, estoy más perdido que Marco buscando a su mamá, ¿ya? A ese nivel. Sí, no me dedico a nada. Yo también. Y a esos no litigamos, ¿no? No, yo no me dedico. O sea, mi tema se empieza a mí civil, general y enmarcado en los bienes raíces. El derecho bancario, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ponerte un ejemplo. Entonces, ya los médicos cirujanos de la época de mi papá y mi mamá esos ya fueron. O sea, como siempre digo, ¿no? Hoy los médicos están especializados y la gente le explico de esa manera. Y yo jamás me dejaría operar el corazón por un urólogo, ¿no? O sea, te das cuenta. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Y sin embargo, en la realidad, en la práctica, por ahorrarnos unos soles o unos dólares, así es. Recurrimos al abogado que entonces haga todo. O al contador que nos haga todo, hasta lo legal, ¿no? Hasta lo legal. Correcto, correcto. Yo particularmente, por ejemplo, siendo abogada tributaria, no reviso desde el punto de vista contable estados financieros. No lo hago porque no es mi especialidad. Déjame, Jenny, dar un mensaje. Muchas veces SUNAT encuentra una deficiencia en tu declaración o algo y te notifica como empresa, ¿verdad? Te notifica. Y a veces creemos que eso todo lo tiene que solucionar el contador, y no siempre es así. No, porque tiene parte tributaria. Tiene parte tributaria. Sí. Y entonces, a veces por desconocimiento, no consultamos al abogado tributarista, que puede tener otra salida o presentar un procedimiento administrativo, o en fin, ya esa es la especialización. Pero eso hace la especialización. Señores, un poco para concluir solamente esta parte. Zapatero a su zapato. Así es. Zapatero a su zapato. Muchas veces sale más caro creer que lo barato por contratar al abogado. También muy típico, ¿no? Esto debe saber el abogado que es mi vecino o mi primo.
Y ese primo se siente no sabe comprometido. nada de tributario. Y no sabe nada de tributario. A mí me ha pasado esas cosas, ¿no? O sea, Sí, en la especialización a mí me han venido casos con cáncer ya terminal. O sea, han venido donde, por ejemplo, en lo que yo conozco, ese abogado no interpuso, por ejemplo, una medida cautelar de inscribir la demanda para que no se venda esa propiedad. Y entonces, definitivamente, y después lo salió vendiendo y ya fue. Claro. Y yo siempre digo, definitivamente no era un abogado civilista, conocedor de proceso. Claro. De repente consultaste al abogado que trabaja con el respeto de mis colegas, que es su especialización en el área pública, ¿no? Está en un escritorio, pero no está en la parte operativa. Sí. Igual sucede en tributario. Por eso que a mí siempre el respeto a la especialización. Los especialistas somos buenos, los especialistas como Jenny son buenos en su tema y somos ignorantes en otros temas, incluso de derecho en mi caso. Yo siempre digo, yo soy un ignorante en muchas cosas en derecho y yo no me voy a meter a opinar en cosas que yo no conozco. Igual tú. Y ese es un poco lo que quiero sembrar acá en las personas. Yo sí le tengo bastante respeto a eso, sí, la verdad. Cuando me hacen alguna consultoría de derecho, no sé, minero, no es mi especialidad en derecho minero, lo traslado a un colega que lo maneja. Así es, como debe ser. Bien, seguimos avanzando. O sea, empecemos por el ABC del derecho tributario. Yo creo que la gente te va a agradecer mucho, va a agradecer esto. Empecemos por cosas muy elementales, porque me van a perdonar los que conocen, tienen una profesión, están en una universidad, etcétera, pero vamos a empezar de cero, ¿te parece? Sí. Empezar de cero con cosas muy elementales para que las personas vayan entendiendo y poco a poco vamos avanzando, ¿ok? Bien, ¿por qué tenemos que pagar impuesto a la renta? A ver, primero, definamos qué cosa es el impuesto a la renta y número 2, definamos qué abarca el IGB, el concepto elemental del IGB, ¿sí? Me parece eso como para empezar esta conversación. Hablemos del impuesto a la renta y qué cosa es el IGB. ¿Es un impuesto? ¿Es un tributo? ¿O qué es un impuesto? ¿Qué es un tributo? Creo que la gente... Vamos a hacer clase ahorita. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Ya. Bueno, en el Perú, en la legislación peruana, estamos divididos desde el punto de vista del régimen tributario en diferentes tributos. O sea, el tributo, para hablarlo de manera macro, es el género, y dentro del género hay especies, ¿no? Entonces, el tributo está dividido en impuestos, tenemos diferentes impuestos aquí en el Perú. Tenemos lo que son tasas, tenemos los que son derechos, y todo esto está regulado en el Código Tributario en realidad. En los títulos preliminares puedes revisar. El tributo está dividido en ¿qué? En impuestos, en tasas, en derechos, ¿no? Dentro del rubro impuestos hay infinidad de impuestos, Jorge. Ya. Varios. Entre estos impuestos tenemos los dos más importantes del Perú. El impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, que es lo que nosotros le llamamos acá. En otros países le llaman IVA, en el Perú le llamamos IGB. El impuesto a la renta es lo que sostiene el país, en realidad. Es el impuesto más grande que tenemos. Es que tenemos un montón, tenemos el impuesto vehicular, tenemos el impuesto predial y diferentes impuestos que gravan cosas distintas. ¿Qué cosa grava el impuesto a la renta? Pues grava lo que la propia nombra lo dice, ¿no? Renta. ¿Y qué es lo que es renta? ¿No? Porque la pregunta que muchas personas se hacen es, oye, todo lo que ingresa, y siempre es un ejemplo muy claro que yo siempre digo en clase, y digo, todo lo que ingresa en mi bolsillo izquierdo, ¿tengo que pagarlo? ¿No? ¿Ya? Yo tengo 2 millones en el bolsillo y todo eso es renta, ¿no? Entonces, la pregunta es que no. O sea, una cosa es el concepto de ingreso y otra cosa es el concepto de renta. Entonces, la pregunta que muchas personas en este momento se están de repente haciendo es, ¿y entonces qué cosa es renta? ¿No? Porque si yo tengo 1,5 millones en mi cuenta, ¿sobre todo esto tengo que tributar? Y la respuesta es que no. Tenemos varias teorías de renta en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta que te dice qué cosa es renta. Pon un ejemplo bien clarito. Si yo soy una persona natural
y yo vendo mi carro en $15,000. ¿Es un ingreso? Sí. ¿Pero es renta? De acuerdo a lo que dice la ley del impuesto a la renta, siendo yo persona natural, Jenny Peña, vendo mi carro, esto es un ingreso, pero ¿califica como renta? Y la respuesta es que no. Porque la ley del impuesto a la renta señala de que las personas naturales no tributamos por todo, ¿no? Hay ganancias de capital, tributamos por la venta de acciones, tributamos por la venta de intangibles, tributamos por la venta de inmuebles, ¿no? Pero no tributamos por bienes muebles distintos a estos bienes inmobiliarios. Entonces, ese es un ejemplo claro, por ejemplo, que yo digo, oye, mira, me ingresó a mi bolsillo izquierdo $15,000, pero yo no voy a tributar ni un sol de impuesto a la renta por eso, porque no está calificando como renta. Entonces, no todo ingreso califica como renta sobre la cual vas a tributar. Entonces, ese es un ejemplo. En el caso de las rentas empresariales, que están calificadas dentro de la teoría renta-producto, dentro de esta teoría que habla de la fuente durable en el tiempo, ¿no? Habla de esto, ¿no? Yo tengo una fuente durable, explotable en el tiempo. En el caso típico, las rentas empresariales, ¿no? El capital tú lo explotas en el tiempo, es una típica renta-producto, ¿no? La teoría de renta-producto, y obviamente eso califica como renta. Las empresas tributan por todo, prácticamente voy a decir que por todo. Por ejemplo, una empresa recibe por la generación de su renta, por su giro del negocio, de repente vende un intangible, vende un vehículo, vende un inmueble, vende lo que sea que esté vendiendo, siempre va a encontrar grabado, ¿no? Es lo que señala la norma. Entonces, lo primero que hay que distinguir, que eso lo hace un abogado tributarista, por favor, no lo hace un contador, claro, es, mira, de este $1,500,000 que tienes en tus estados financieros, vamos a distinguir qué cosa es renta y qué cosa no lo es. De repente por ese $1,500,000 solo tributas $1,000,000 y sobre ese $1,000,000 haces tus estados de resultados. Entonces, eso lo hace un abogado tributario, no lo hace un contador. Porque el contador es contador, el contador ingresa todo el $1,500,000. Sí. Yo te diría acabó, que ¿no? En toda Latinoamérica hay la idiosincrasia o cultura muchas veces salvo empresas ya grandes, pero estamos hablando del común, de a veces no contar los servicios de un abogado tributarista. Ya, para contar con el abogado tributarista, porque ya su problema está con medio cáncer, ya le llegó acá y el contador le dice, el contador siente que ya, ¿no? Y dice, no, ¿sabes qué? Contrata un abogado tributarista. Sí. ¿Ha pasado eso, no? Claro, un montón de veces. Y tú dices, como especialista, dices, ¿cómo no me trajiste este caso acá y lo hubiésemos solucionado el problema? Así ¿verdad? Es. Pasa eso. Ahorita que está en fase 1, ¿no? Ahorita que está en fase 1 ya te la trae ya. Ahorita está en fase 10, ya no hay manera. Ya no hay manera. Ya. Así es. Ok, avancemos. Mencionaste intangibles. Yo estoy preocupado que algunos no entiendan qué cosa es un intangible y qué diferencia hay entre muebles e inmuebles. Explícale en simple, para poner ejemplos, ¿sí? Bueno, el intangible es un bien que no es corpóreo, ¿no? Por ejemplo, las marcas, las patentes, los derechos de autor, ¿no? Correcto. Son intangibles, ¿no? Sí. La normativa peruana ha variado un poquito, te cuento, Jorge, ¿ya? En ese sentido, estamos mejorando, ¿ya? ¿No? Especialmente en el tema del IGB. El IGB, cuento un caso... O el IVA en otros lugares. El IVA en otros lugares, te cuento una cosita bien rapidita, ¿ya? Para que la gente no se entienda. Comprábamos un software de acá de Perú hacia afuera, ¿ya? Lo querías importar. Grabado con el impuesto a la renta, grabado con el IVA, en el momento que ingresabas el intangible, y la gente decía, pero es un intangible. O sea, es un software. Es más, yo lo compro online. Así es. Entonces, había un desbalance en el IGB, en nuestra normativa del IGB, y eso lo hemos mejorado. Se ha incorporado un supuesto que habla de la importación de intangibles. Entonces, tú importas un intangible, tú eres un sujeto domiciliado y tú necesitas comprar un software sí o sí. Necesitas comprar un Microsoft, compras un software de fuera y lo traes, ¿no? Y no pasa, como es obvio,
por aduanas porque no es un bien corpóreo. Entonces, simplemente te lo ingresan al sistema, etcétera. Bueno, ahora está grabado. Ya. Está grabado con el IGB peruano. Entonces, tú eres una empresa, digamos. Tú eres una empresa A, yo soy una empresa B, para que la gente nos entienda. Ya. Entonces, yo soy una empresa B y soy de Estados Unidos. Entonces, yo te vendo el software, te lo vendo y tú me pagas el software. Grabado con el IGB, ahora ya lo está, más o menos desde el año 2017 tenemos este tema de la importación de intangibles, en el cual el sujeto del IGB o el sujeto del impuesto, el sujeto responsable de pagar el impuesto, eres tú. Tú eres el responsable, ¿no? Entonces la empresa A tiene que pagar su 18% y luego usarlo como crédito fiscal. Aquí, en este caso, yo como no domiciliado que te vendió el intangible, yo no tengo nada que ver en el tema. Pero eso no lo teníamos, Jorge. Ahora ya lo tenemos. Entonces, Perú está mejorando mucho en el caso de la regulación de los intangibles, ¿no? Y es importante eso. En el caso del impuesto a la renta, sí lo tenía, siempre lo hemos tenido claro, el tema del intangible, ¿no? Cuando pagas, digamos, eres una empresa A, de nuevo seguimos con el ejemplo, yo soy la empresa B, americana, y yo te cedo el uso de un intangible que yo tengo, de repente es una marca, ¿no? Alguna patente, algo que tú necesitas aquí en Perú, ¿no? Y está siendo usado en Perú por un sujeto domiciliado en el Perú y por lo tanto es renta de fuente peruana. Entonces hay una retención acá. Entonces ahí hay un impuesto a la renta que sí, en este caso yo tengo que pagar. Ya, quedó claro. Avancemos, la gente estará esperando preguntas relacionadas a los bienes raíces. Probablemente muchos que son agentes inmobiliarios, otros les llaman corredores inmobiliarios y vinculados a los simples, vamos a entrar por ese lado respecto a ciertos tributos que tengan que pagar. Empecemos por lo más simple, un contrato de compra-venta entre personas naturales. Compran un inmueble, ¿qué tiene que pagar al fisco el que compra o el que vende? Y si hay algunas excepciones de no pago, ¿en qué casos se aplican, por ejemplo? Ambos son no domiciliados. Imaginemos que ambos son, domiciliados en el Perú. Los dos son domiciliados en el Perú. Los dos domicilian en el Perú, hacen una operación de compra-venta. ¿Y quién tiene que pagar qué impuesto? ¿La alcabala? Excelente. Dale a la explicación. Sí, esa es una excelente pregunta. El comprador, el impuesto de alcabala. ¿Dónde lo paga el impuesto de alcabala? En la municipalidad provincial del lugar donde se encuentre el inmueble. ¿Ya? Es muy sencillo, en realidad, el alcabala. Sí. Te liquidan el impuesto en la misma municipalidad y te hacen pagar el impuesto. El notario ahora, también hay una novedad en la normativa peruana ahora, la ley del notariado ha cambiado, ¿no? Le ha dado una responsabilidad adicional al notario con un plus adicional, ¿no? Que es lo siguiente, el notario tiene que hacerse responsable del pago de los impuestos. ¿En qué sentido? Tiene que mirar que los haya pagado, ambas partes. Entonces, si no le traes al notario la liquidación del pago del impuesto de alcabala, el notario no te mueve ni un papel y no te eleva nada a registros públicos. ¿No? Esa es la novedad ahora en la ley del notariado. En el caso del que vende, ¿cuál es el impuesto que tiene que pagar? Y ahí hay que dividirlo, Jorge. ¿Ya? ¿Vende una persona natural o vende una persona jurídica? Vende una persona natural. Si vende una persona natural, la siguiente pregunta que yo te hago, que es como se le hiciera a las personas que nos están viendo en este momento, ¿es tu casa habitación o no? Eso es muy relativo. ¿Qué se entiende por casa habitación? ¿No es cierto? Bueno, la norma te ayuda un poquito, la ley del impuesto a la renta, y te dice, bueno, yo voy a entender que casa habitación es aquel inmueble que tú lo tienes en tu propiedad por más de 2 años y que no lo has usado para comercio. Es donde vives, donde duermes, donde no hay nada de comer. No necesariamente, porque puede ser que sea un bien que sea alquilado, pero lo has alquilado para casa habitación. No lo has alquilado para oficina, no lo has alquilado para cochera, no lo has alquilado para almacén. Me dejo entender. Sí. No lo has alquilado para depósito. Entonces tú puedes decir, no, mira Jenny, ¿sabes qué? Yo voy a vender mi inmueble, ya lo tengo como 10 años y siempre lo he alquilado. Y siempre lo he alquilado para casa habitación. Ok. Bien, entonces en principio cumple con el requisito.
o con los requisitos para que califique como casa habitación. La segunda pregunta que yo le tengo que hacerle, y te la hago a ti como se lo hiciera a ellos, ¿es el único inmueble que tienes o tienes otros? Puede haber dos posibilidades. Ya. Imaginemos que es el único inmueble. Si es el único inmueble que tienes, todos aunque en la práctica te voy a decir, te dicen así, es el único inmueble que tengo. Tengo otro, pero no está inscrito en registros. Y el abogado que dice, no hay problema, ¿no? El abogado dice, no hay problema. Estoy con las situaciones que a veces se presentan, sí. ¿no? O si no te dicen... Es que pasa. O si no te dicen, es que me voy a ir a vivir a la casa de mi mamá, así que no hay problema, está a nombre de mis padres. No hay problema, entonces el abogado lo sigue asesorando ya. ¿Qué pasa en la situación que es el único inmueble? Ya, si es el único inmueble que tiene, sería o calificaría como casa habitación. Correcto. Al calificar como casa habitación, esa venta no estaría grabada con el impuesto a la renta de segunda categoría. Entonces, para justificarse con el notario, ¿qué tendría que llenar? Tendría que extenderle o entregarle al notario una constancia de estar inafecto del impuesto. Una declaración jurada. Mira, es un formato que lo encuentras en la página web de SUNAT. Sí. Ya. Lo encuentras, lo imprimes, lo llenas, lo firmas y se lo entregas al notario. Señores, en simple, igualito, lo mismo. Si es una casa habitación, has estado ocupando de muestras desde que lo adquiriste más de 2 años. No lo estás usando para nada de comercio. Así es. No tienes otro inmueble. Así es. No necesitas pagar tu 5%. Así es. 5% de renta. De segunda. De segunda, claro, de Así segunda. es, así No es. necesitas. ¿Cuántas personas, sabes, me gustaría que comenten, que están en el Perú o en otro lugar, han pagado por falta o ignorancia de las normas? Porque te dijo alguien que no ve todos los días esto, te llevaste del comentario de otra experiencia de otra persona, nadie te dijo y pagaste un 5%. Una pregunta, ¿pueden reclamar si es que alguien pagó? Sí, pides devolución. Piden devolución. ¿Cómo? Acreditando. Sí, con el formulario 4949 solicitas la devolución por pago indebido. Ok, administrativamente tienen que iniciar un proceso. Es un proceso administrativo no contencioso. ¿Qué formulario? 4949. Con el formulario 4949, si alguien cometió este error, pueden pedir la devolución de un pago indebido. Así es, adjuntando obviamente el medio de prueba de Claro. que es tu único inmueble, de que lo has adquirido por más de 2 años. Por tanto, tendrían que presentar su certificado negativo de todo el Perú, no sé, de Lima, eso es muy relativo. Hay ciertos vacíos donde tú no realidad, sabes, es lo que conocemos en derecho la prueba del diablo, la prueba del diablo, ¿no? Tener que probar el no, y eso sería... no. Y eso es infinito, a la infinidad. Tendrías que presentar tus certificados negativos por lo menos de Lima, Callao, decir yo no tengo Claro. ninguna propiedad. Así es. Y Así es. efectivamente los 2 años que hayan pasado de tu adquisición y de repente por ahí recibo de luz o agua que no diga que es comercio, sino Comercio, casa habitación. casa habitación. Bien, sigamos avanzando. ¿Y qué sucede si es que sí tiene otro inmueble?